y el día domingo, pues. Lo tenemos todos ahí. Juan capítulo 6, versículos del 37, vamos a leer hasta el 40. Amados hermanos, miren, en la vida pues hemos cometido tantos errores, ¿verdad? Hemos hecho tantas promesas. Hemos intentado hacer muchas cosas y las hemos dejado a medias. Los padres hemos hecho promesas a nuestros hijos. Los hijos hacen constantemente promesas a los padres y todos hemos cometido tantas infracciones a nuestras promesas, ¿verdad? Si se nos tomara en cuenta las veces que nos hemos equivocado, nos daríamos cuenta que nuestra palabra pues no vale mucho, ¿verdad? No vale mucho porque no las cumplimos. Y entonces cuando venimos al Señor, pues resulta la pregunta, ¿verdad? ¿Será que yo, habiéndome equivocado tanto, con un carácter que es tan frágil, podré yo mantenerme? ¿Podré perseverar hasta el final? ¿O es acaso que antes de llegar yo me voy a desviar? ¿Será así? Amados hermanos, ¿será que yo persevero o es Dios quien me preserva? ¿Se comprende eso? ¿Es que yo persevero o es que Dios quien me preserva? Ese es el tema de ahora, mis queridos hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 37. Vamos a leer hasta el versículo 40 y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Todo lo que el Padre me da, repita eso por favor. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. Porque he descendido del cielo. ¿De dónde descendió? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, dígalo fuerte, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta noche, Señor, te suplicamos que nos hables al corazón. Hay demasiadas cosas que aprender, Señor, y ahora tenemos tan poco tiempo, te suplico que sea tu Santo Espíritu quien hable, Señor, conciso y de manera que podamos aprender, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos a comprender que sin importar cómo hemos sido, amados hermanos, sin importar cómo hemos sido nosotros, hermanos, Dios nos preserva, Dios nos sostiene y que no depende de nosotros, sino que de su poder. Gracias Dios, háblanos al corazón, ayúdanos Padre a concluir eso, ayúdanos Espíritu Santo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario que hoy recordamos en la mesa del Señor. Ayúdanos Dios, ayúdanos a comprender tu palabra, que no sea mi opinión, que seas tú hablando Señor. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Cuando andamos presentando la palabra, ¿verdad? Andamos evangelizando. Es bastante seguido que encontramos personas que nos dicen, no, yo cuando me acerque al Señor lo quiero hacer de verdad. Yo no quiero ser, no sé si alguna vez ha escuchado que alguien dice, yo no quiero serle hipócrita al Señor. De hecho, no se le puede ser hipócrita al Señor porque Él conoce nuestro corazón, ¿verdad? Él es claro, Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Pero el problema es que ¿cuándo vamos a estar listos para venir a Cristo? No, yo primero me tengo que componer para llegar al Señor. ¿Cuándo será eso? Si es imposible que nosotros dejemos de pecar. La Biblia enseña, amados, el apóstol Pablo dice que no hay nadie quien busque a Dios. Todos se perdieron, es decir, que el ser humano no busca verdaderamente a Dios. Busca la religión, busca el sentirse emocionalmente bien, ¿verdad? Alguna manera de apaciguar su conciencia, pero verdaderamente nadie quiere dejar su vida pecaminosa. Nadie quiere dejar sus costumbres. Si no es que Dios entra a nuestra caja, entra a nuestra mente, rompe lo que impedía que nosotros conociéramos al Señor y lo que tenía nublado nuestros ojos, viene Dios y lo rompe. Y la luz de su palabra y el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y entonces nosotros somos convencidos, no por el predicador, porque no importa lo bien o lo mal que predique la persona que tiene enfrente, sino que la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Entonces, de tal manera, amados hermanos, que si no hubiera sido por la intervención de Dios, no solo en la cruz del Calvario, sino que de manera personal en cada uno de nosotros, nosotros no venimos a Dios. Oiga, no venimos a Dios. Porque naturalmente nosotros somos, dice el apóstol Pablo, que nosotros somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No éramos hijos de Dios. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice en Juan 1:12 que a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero qué tiene que hacerlo? Recibir en su corazón. Entonces, es lógico hasta cierto punto, humanamente hablando, que nosotros tengamos dudas y voy a comenzar una carrera que no la voy a terminar y voy a ir a la iglesia y le voy a contar a mis amigos que soy creyente y después voy a quedar en ridículo cuando vuelva a mis mismas andadas para esa gracia, mejor me quedo así. Así es lo que dice la gente. Porque evidentemente cuando no conocemos al Señor, creemos que será mi fuerza, mi pensamiento, mi potencia, mi carácter, lo que me va a mantener lejos de mi maldad. Le tengo noticias, la maldad anda con nosotros. La maldad no está en su trabajo, la maldad no está en el televisor, la maldad está en el corazón. El Señor Jesucristo nos enseñó eso, ¿verdad? En su palabra dice que no es lo que entra a la boca del hombre lo que lo contamina, sino que lo que sale de él, porque de él salen todos los pecados, todas las maldades, amados hermanos, allá están. Entonces no hay momento en el cual sin Cristo yo pueda estar listo para venir a Dios. Es así como estamos. Es así en una vida espiritualmente muerta. Oiga, porque estamos en vida en la carne, pero espiritualmente muertos. Así es como tenemos que venir al Señor. Así es como la palabra se presenta. Así es como, y por eso es que la palabra, amados hermanos, no puede ser cuando usted anda evangelizando, Dios le va a bendecir. Amados, imagínense usted se encuentra un millonario en la calle. Ahí donde usted anda, mire, Dios le va a bendecir. Bendecirme, si yo estoy bendecido. Dios te va a regalar un carro si tengo 10. Dios te va a dar salud si tengo salud. Te va a dar hijos si tengo 8. Te va a dar una casa si tengo 10. ¿Cómo encuentra usted? ¿Qué lado le encuentra cuando usted quiere ganar a alguien por la bendición? Pero ¿sabe qué? No falla. Dios te va a librar de tu pecado porque vas directo al infierno si tú no te arrepientes. Eso no falla con ninguna persona, a menos que su corazón se cierre por completo al Señor y el Espíritu Santo no quiera hacer la obra en esta persona, porque no es que usted no quiere, es que Dios no ha dicho que es el momento. Usted está aquí, amados hermanos, no porque usted ha querido venir, sino que el Padre lo ha traído. El Señor Jesucristo dice ya en Juan 6, dice que nadie viene al Padre, nadie viene a mí si no lo trae el Padre. Entonces yo sé que usted quiere ser muy dueño de sus actos, pero Dios lo trajo a este lugar a escuchar lo que hoy yo tengo que decirle. Entonces, amados hermanos, el problema es, y lo que estamos hablando es para darle hasta cierto punto la razón a aquellos que dicen, no, yo no quiero comenzar algo que voy a dejar a medias, porque yo me conozco, yo no tengo la capacidad. Pero, amados hermanos, resulta que no venimos nosotros y no nos vamos a sostener, y ponga atención a esto, en nuestras propias capacidades. Si eso fuera, óigame, nadie tendría ni la más mínima esperanza de perseverar, porque nos equivocamos, porque de repente inclusive algunos vinieron a la iglesia y de repente están arrepentidos de haber venido, o algunos se quedaron en su casa, porque a eso somos. Tenemos una naturaleza que está caída y Dios nos ha tenido que dar vida en ese estado de muerte espiritual. Entonces no espere de un inconverso, no espere de alguien que conozca al Señor de repente amor por Cristo. Eso no sucede, eso nunca va a suceder. Y si alguien manifiesta amor por Cristo sin arrepentirse, sin haberse convertido, amados hermanos, ese amor se va a esfumar, porque nunca conoció a Dios. Porque el mismo Señor dice que todos conocemos al Padre, aquel a quien Cristo lo quiera dar a conocer. No hay mérito humano. Pero ya vamos, no se preocupe porque ya vamos a tocar eso. Porque hay un momento donde vamos a hablar, es cierto, el poder de Dios,
pero vamos a hablar de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque no se trata de como los que se llaman en teología los quietistas, que yo ya recibí al Señor Jesucristo y yo no hago nada. Aquí me quedo sin hacer nada. No, no. La Biblia nos manda a perseverar. La Biblia nos manda a cuidar nuestro pensamiento en la salvación. La Biblia nos manda a esforzarnos. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo les traigo varios versículos que prácticamente solo vamos a leer para recordarle que aunque Dios nos preserva, es nuestra responsabilidad actuar, oiga bien, actuar como que mi salvación dependiera de mis hechos. ¿Se comprende eso? Porque si usted no actúa así, usted no valora su salvación, usted no entiende su pasada vida pecaminosa, no entiende, usted cree que se puede liberar solo y le tengo noticias, no puede. Y por eso la mejor manera de atesorar el regalo de la salvación es teniendo todo el deseo de perseverar. Vea el texto, por favor, que ahora hemos leído, versículo 37. Dice así, oiga esto. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, ¿qué dice? ¿En qué momento? ¿A dónde encuentra usted la voluntad del hombre aquí? En ese versículo. ¿Dónde encuentra la voluntad del enviado? Búsquelo ahí. ¿A dónde? Todo lo que el Padre me da. ¿Quién escogió? El Padre. Y el que ha sido escogido, ¿qué dice? Vendrá a mí. O sea que nosotros, oiga esto, Dios toca nuestro entendimiento y Dios nos da el querer y el hacer. En otras palabras, nos da el deseo de venir al Padre. Imagínense, ¿cuántos tenemos amigos que no son creyentes? Levante la mano el que tiene amigos o familia que no es creyente. Le pregunto yo a usted, ¿es usted mejor que sus amigos? ¿Es mejor que los familiares que no son creyentes? No lo somos. No lo somos. Algunos son mejores que nosotros. Tienen una mejor vida que nosotros. Son más prósperos que nosotros. Son quizás más inteligentes que nosotros. Pero resulta que nosotros fuimos movidos por Dios para venir al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice algo. Todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí. Y al que a mí viene, ¿qué pasa? En otras palabras, no hay manera. No hay manera de salirse. Si el Padre lo trajo, usted está en Cristo. Y de Cristo, oiga bien, no se puede salir. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque no nos podemos desviar si la luz de Cristo iluminó nuestro sendero. Versículo 38. Mire lo que dice, por favor. Porque he descendido del cielo. Oiga, usted y yo no conocemos el cielo. A veces andamos como en las nubes, ¿verdad? Pero no conocemos el cielo. No hay nadie que haya descendido excepto el Señor Jesucristo. Él no cree en el Padre, Él conoce al Padre. Él es la segunda persona de la Trinidad. Y por eso es que le hace énfasis, yo he descendido, yo no soy igual que vosotros. De hecho, en el Antiguo Testamento, el Señor le dice a uno de los profetas, ¿pensaste que yo era como tú? No hay manera. Entonces, el hombre miente, el hombre se arrepiente, Dios jamás. Entonces dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si hubiese quedado ahí, quedamos algo en la luna, porque ¿cuál será la voluntad del que le envió? Versículo 39, por favor. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre. Oiga esto. El que me envió. ¿Quién envió a Jesucristo? El Padre. ¿Y a qué lo envió? ¿A qué lo envió? Claro, pero lo envió a morir y lo envió a traer el mensaje. Entonces dice, el que me envió, que todo el que me diere, ¿cómo sé si yo he sido dado por el Padre a Jesucristo? Porque hemos venido a Él. Y entonces dice, que de todo lo que me diere, oiga esto, no pierda yo nada. ¿Se comprende eso? ¿Quién no lo pierde? ¿Quién no lo pierde? Amados hermanos, le digo algo. Y esta es una verdad una verdad objetiva. La verdad objetiva es aquella que no depende de usted. Cristo no comete errores.
Cristo no pierde nada. Cristo es todopoderoso. Cristo tiene los mismos atributos que el Padre. No hay manera que Cristo sea vencido. No hay manera, dice el apóstol Pedro, que la muerte no podía contenerlo. ¿Por qué? Porque Él es dueño de la vida. Y entonces si Él dice, oiga bien, si Él dice que yo no me voy a perder, ¿qué pasa? Yo no me voy a perder. Y mire lo que dice, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la promesa? Primero, comenzamos con que venimos porque el Padre nos trajo. ¿Venimos a quién? A Cristo, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, nosotros somos entregados a Cristo. Cristo promete que el que llegue a Él y crea en Él no se va a perder. Esa es la primera promesa, no se va a perder. Y la segunda promesa todavía es más formidable, amados hermanos, porque pareciera que vamos a vivir por la eternidad aquí en la tierra. No. ¿Qué dice? Sino que lo resucite en el día postrero, versículo 40, por favor. Oiga esto, por favor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Todo aquel que ve al Hijo, en su caso y en mi caso, pues no podemos ver al Hijo con nuestros ojos, pero escuchamos su palabra. Escuchamos del Hijo y creemos en el Hijo. Y entonces dice, aquí hay una condicionante, pero la condicionante está unida a quien nos trajo, porque quien nos trajo nos da el don de la fe. La fe no nace de la carne. Porque la Biblia dice que nosotros estábamos como antes de venir a Cristo, muertos en delitos y pecados. ¿Qué da un muerto? ¿Qué hace un muerto? Nada. La fe, para que usted tenga fe, el Padre se la tuvo que dar a usted. Es un don, es un regalo de Dios. Entonces, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Por qué dice esto? Porque hay mucha gente que ve al Hijo, hay mucha gente que escucha su palabra, hay mucha gente que viene a la iglesia, hay mucha gente que es cuestionada allá afuera, que es evangelizada allá afuera y no quiere nada con el Hijo. Escucha la palabra, entiende su estado pecaminoso y decide quedarse allí. Entonces ese no cumple aquí. ¿Pero por qué no cumple? Porque el Padre no lo trajo. Óigame, yo no creo ser más inteligente que muchos de mis amigos. No. Ahora estuve, porque él es político, ¿verdad? Y es anti-Bukele y quería sacarme a mí si yo apoyo o no apoyo Bukele. Mira, yo no apoyo Bukele, yo apoyo las obras. Yo veo lo que pasa, la alegría de la gente cuando va y regresa. La alegría con la gente que yo hablo, eso es lo que yo apoyo, que nunca lo había visto en mi país, pues le dije. Yo nunca he visto a Bukele, pero sí veo lo que está pasando. Y entonces se puso a decir, entonces, óigame, y cuando me desvié al Señor, seguimos platicando después. Es un abogado como yo en El Salvador. Y una persona súper próspera, súper inteligente. Allá en El Salvador dijéramos súper abusado. Pero no en el Señor. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué va a pasar con Él? Tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Amados, ¿qué había pasado? ¿Cuál es el contexto de lo que nosotros hemos estado hablando? Creo que vamos a dejar a la mitad el sermón. Lo que acababa de pasar, si usted lo puede revisar en Juan 6, amados hermanos, es que Jesucristo acababa de darles de comer a muchas personas, ¿verdad? Se juntó un montón de gente, alrededor de 20,000 personas, eran 5,000 hombres, o sea, jefes de casa, y al jefe de casa usted por lo menos tiene que sumarle 2 hijos y la esposa. Entonces fácil, eran 20,000 personas. No había que comer y el Señor Jesucristo con unos pocos panes y peces les dio de comer a todos. En el tiempo del Señor Jesucristo no era tan fácil conseguir comida. No era tan fácil vestirse. Usted de repente le suena la tripa y si no tiene nada en la refri, usted se va a cualquier tienda y compra, ¿o no? Si usted quiere comprar la ropa, va y hay un montón de colores. Antes no era eso. La vida era sumamente difícil. No era tan sencillo como ahora. Entonces toda esta gente que andaba viendo los milagros del Señor, encontraron que no solamente hacía milagros, sino que les dio de comer. Nos ahorró un esfuerzo de un tiempo.
Vamos otra vez. Y lo buscaron a él. Y entonces el Señor Jesucristo les hizo una reconvención. Porque el pueblo quería a alguien que les solucionara los problemas que tienen hoy. ¿No les suena conocido eso? No vengo yo por el cielo a la iglesia, no, quiero que me bendiga, quiero que me soluciones esto, quiero esto y que no sé qué. Y a veces cuenta usted su problema al pastor como que el pastor, él es asesor de todo, pues de todo, materia, y quiere que el pastor le dé la respuesta. No, mire, usted tiene que negociar así, así, así. Brother, yo no soy comerciante, pero sí le puedo enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y eso usted tiene que creerlo, usted tiene que convencerse en su corazón. Entonces, amados hermanos, quisiera que fuera, por favor, regresemos al versículo 26, porque vea la respuesta del Señor Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo, porque de repente todos los pastores queremos iglesias llenas, todos los hermanos que pertenecemos a una iglesia queremos que la iglesia esté repleta. ¿Cómo se siente usted cuando la casa está llena? Contento, ¿verdad? Contento, alegre, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo no mucho, ¿ves? ¿Sabe por qué? Porque Jesús ve el corazón. Jesús ve lo que yo no puedo ver y gracias a Dios, brother, que no puedo ver lo que usted está pensando de lo que yo estoy diciendo. Ay, este pastor ya es tarde y se va a pasar del tiempo y nos vamos a ir bien tarde. Gracias a Dios yo no oigo eso. Entiendo que alguien lo dice, pero no hay problema. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero el Señor no era así. Él sabía a quién se le acercaba. Él entendía el corazón de la gente. Él entendía las intenciones de la gente. De hecho, hasta los apóstoles dicen del diablo, nosotros conocemos sus maquinaciones. Entonces, vea por favor, versículo 26. Estamos en 6:26 y dice así. Oiga esto. Perdón. Estamos. Yo solo me estoy equivocando. Dice versículo 26, ahí está. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo. Cuando usted encuentra en el Evangelio, de cierto os digo, las palabras que se escribieron son amén, amén. El amén está siempre después de la oración, pero el Señor Jesucristo lo decía al principio, diciendo que lo que Él iba a decir era una verdad. Entonces dice, oiga esto, de cierto os digo, que me buscáis, oiga esto, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor pudo ver el interés, no lo buscaban a Él. Y de hecho, fíjense que los judíos, ellos estaban alborotados cuando el Señor Jesucristo apareció. ¿Por qué? Porque antes había aparecido Juan el Bautista. Y dice la Biblia que él apareció para preparar el corazón del pueblo. Entonces el corazón estaba alborotado. Y cuando oyeron de los milagros de Jesucristo, ellos estaban ya esperando al Mesías. Pero ellos querían y ellos creían que el Mesías iba a hacer no señales de milagros en esta esfera, sino que iba a hacer como Moisés, que les hizo caer maná del cielo. Es decir, venían señales del cielo. Y ellos estaban esperando que el Mesías que los iba a liberar del yugo romano hiciera señales de las nubes. Y Cristo hubiese hecho eso, el pueblo hubiese corrido para aceptarlo como Mesías. Entonces dice, oiga por favor, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Versículo 27, oiga esto. Y aquí, amados hermanos, yo quiero que ponga atención a esto. Versículo 27, por favor. Trabajad. Diga conmigo, trabajad. No por la comida que perece, ponga atención a eso, sino por la comida que a vida eterna, ¿qué dice? Permanece. ¿Vida eterna qué? Amados, no está hablando de comida física, está hablando de la palabra, está hablando de encontrar la palabra, está hablando de la disposición del corazón. Está hablando que al encontrar la comida, esa comida que él mismo más adelante dice, yo soy la verdadera comida, yo soy la verdadera bebida. Entonces le dice el Señor, trabajen, esfuércense por buscar.
Esfuércense por buscar. Y fíjense que cuando les dice, ustedes no vienen por las señales, quiere decir, ustedes ni siquiera me consideran a mí como posibilidad de ser el Mesías, sino que solo vienen a comer. Qué tremendo, hermanos. Y si un predicador quiere tener audiencia, lo último que dice es eso. ¿O no? Imagínense aquí como predicador, ustedes todos son unos sinvergüenzas. No, para que me estén regañando, para que me estén insultando, mejor no voy y que no sé qué y que no sé cuándo. Ese problema no lo tenía el Señor, porque Él no podía perder tiempo. Él tenía que hablar la verdad. Y tenía que llamar a aquellos que el Padre le enviaba. Entonces, oiga esto, pero yo lo que quiero que vean, la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Permanece, no se va. El que encuentra a Jesucristo en la palabra, Dios lo hace nacer de nuevo. Y si usted, amados hermanos, nacen de nuevo y se pierden, se le perdió, no usted se perdió solo, se le perdió al Padre. Y si el Padre no logra algo, ya no es perfecto. Él tiene todo el poder, dice el apóstol Pablo, de guardar nuestro depósito para aquel día. Entonces, amados hermanos, es necesario que nosotros podamos caminar hacia eso. Vea el versículo 28, por favor. Oiga esto. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Ok? Comenzaron ellos a preguntarle. Miren lo que dice el versículo siguiente, 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Les dijo, esfuércense. No, esfuércense por encontrar la comida que permanece para vida eterna. Pero la obra que Dios quería que ellos hicieran es que creyeran. Y aquellos que Dios traía, creían, hermano. Creían y no había manera, oiga bien, no había manera y no hay manera que una persona que ha sido llamada por Cristo y que le entregue su corazón se pierda. Caminemos hasta el versículo 67, por favor. Mire lo que dice. Versículo 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Después de toda la discusión que tuvo con los judíos, que lo buscaban, según ellos para escuchar la palabra, pero según Cristo para seguir comiendo, para otra oportunidad, echarnos un buen tiempo, y dice que se saciaron, comieron hasta saciarse. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando se enojaron, dice ahí la Escritura que los que habían creído en Él y que muchos de sus discípulos, porque los discípulos no solamente eran 12 eran los apóstoles. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo fue alzado al cielo, 500 de sus discípulos estuvieron presentes y lo vieron a levantarse. Pero de ese montón de discípulos, 12 eran los apóstoles. Entonces, muchos de estos que aparentemente habían creído, cuando Él les expuso que debían comerse su carne, debían tomar su sangre, ellos decidieron irse. Y dejaron de seguirlo. ¿Por qué? Porque no los había llamado el Padre. Porque no habían encontrado la verdad, no habían encontrado la vida eterna en el Señor Jesucristo. Entonces, amados, mire lo que dice el 68, por favor. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ya antes se lo había dicho, el Señor le dijo, bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino que mi Padre. Y oiga lo que dice el siguiente versículo. Y dice, Jesús le respondió, oiga esto, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12? Hablaba de los 12, ¿qué les dije? Apóstoles. ¿Y uno de vosotros es diablo? En otras palabras, Judas no se perdió. Judas no era. Y el Señor sabía
al llamarlo que lo iba a traicionar. Los 12 discípulos fueron probados en el tiempo que el Señor Jesucristo pues fue en el tiempo de la pasión, de la muerte y hasta el tiempo de la resurrección. Los 12 discípulos fueron probados tremendamente, ¿verdad? Se probó su fe, se probó su valentía y todos demostraron ser tan valientes que todos salieron corriendo. Ninguno se quedó. Entonces, de esos 12 personas aparecen las 2 traiciones más famosas de la historia. ¿Cuáles eran? 2 de los discípulos fueron las personas traidoras, las traiciones más famosas. La de Judas, la entendemos, ¿no? La conocemos. Estaban reunidos y le dijo el Señor Jesucristo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. No lo detuvo. ¿Por qué? Porque era hijo de perdición. Pero entonces el apóstol Pedro era aventado, amados. Pedro era salido. Pedro era de aquellos que no le habían preguntado. Dijo: sí, yo voy, ¿verdad? Ahí era. Él era prácticamente el representante de los demás delante del Señor. Y por eso es que usted ve que era el más regañado, ¿verdad? Y por eso no, el que tiene, oiga bien, el que tiene miedo al regaño nunca alcanza nada. El que se atreve y habla, aunque lo regañen, entiende, alcanza, pero el que se queda callado, ese siempre pierde. Bueno, pero entonces, amados, él le dijo al Señor: no, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. ¿Me seguirás hasta la muerte? Antes de que el gallo cante, hoy mismo me vas a negar 3 veces. No, Señor, eso nunca va a pasar. No te preocupes, yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y le dijo el Señor: y vuelto, animes a tus hermanos. No le dijo: si vuelves, porque el Señor se estaba seguro que iba a volver. ¿Quién lo iba a sostener? Que no hizo lo mismo con Judas. A Judas lo soltó desde el principio. Dice la Biblia que después Judas se arrepintió. Dice que arrepintió, pero no buscó al Señor, sino que él se quedó. No hubiera hecho lo que hice, se ahorcó. Y dice la Escritura que de donde se ahorcó, se amarró mal porque se reventó la pita. No recuerdo si se quebró la rama. Y él cayó y se estrelló contra las piedras y se hizo pedazos. Y por eso ese campo se llama Aceldama. Creo que es campo de sangre. Pero en cambio Pedro hizo exactamente a lo que el Señor le dijo que iba a hacer. Y amados hermanos, y mire, su negación fue creciendo de nivel. Él estaba cerca porque él era amigo del sacerdote, del sumo sacerdote, y entonces estaba bien cerca. Y de repente lo encontraron y le dijo: pero tú andas con él. No, yo no, mujer. No, ¿cómo no? Le digo, si te vistes igual. No, yo no. Si hasta hablas igual. ¿Cuántas negaciones van? 2. Si hasta hablas igual. Y entonces dice la Escritura que hizo a un lado el aleluya, gloria a Dios y Dios le bendiga, y comenzó a maldecir para que no lo unieran con Cristo. Después que dijo eso, el Señor Jesucristo iba pasando y justamente ahí se detuvo. ¿Por qué justamente ahí se detuvo? Amados hermanos, porque Él controla todas las cosas. Y de ahí yo pienso que han de haber sido el minuto más amargo de la vida de Pedro. Y lo volvió a ver. Y Pedro lo vio. Y dice la Escritura que la reacción de Pedro, él lloró amargamente. Pero el Señor Jesucristo le dijo: yo he orado. Y cuando vuelvas, cuando pase todo eso, anima a tus hermanos. Amados, vamos a pasar momentos difíciles y usted va a sentir que no aguanta. Y va a tener tentaciones enfrente que usted siente que le mueven el tapete, que le mueven el corazón, que usted quisiera salir corriendo, que usted quisiera, yo quisiera, yo no aguanto, yo quizás no soy creyente, yo prefiero estar allá. Amados hermanos, no se deje convencer por el enemigo. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene en su mano. Y la Biblia dice que nadie de lo que Dios ha puesto en su mano se va a perder. Y entonces Dios nos manda que aunque estemos temblando nuestras
piernas, nuestro corazón esté súper amedrentado, estemos nosotros metidos en drogas, en deudas, en líos, no se corra, sino que camine adelante, porque no tenemos la capacidad, pero Dios nos sostiene en su poderosa mano y Él garantiza que vamos a llegar hasta aquel día, iglesia. Por eso es que no debemos retroceder. Pero si usted se da cuenta, no es que yo persevero, es que Dios me sustenta, iglesia. Y eso es hermoso. Porque si me hablan de perseverar, yo he dejado varias cosas a medias. Por ahí compré unos libros y yo dije, este libro lo voy a leer porque ahí lo tengo desde hace 3 años, pero lo tengo en la sala para recordarme que lo tengo que leer y todos los días lo vuelvo a ver. Ay, tengo que leerlo y me pongo a hacer otra cosa. Y entonces si yo actúo así, ¿qué esperanzas hay de mi salvación? Si fuese porque yo persevero. Allá en Mateo capítulo 24 hay una expresión que ha confundido a muchos hermanos en Cristo. El que persevere hasta el fin, ¿qué? Será salvo. Y entonces eso hace que crezca un miedo en nuestros corazones. Pero no entendemos, primero, que es un tiempo tribulacionario en el cual nosotros no estamos viviendo. Segundo, que la característica de alguien que conoce al Señor es que persevera. ¿Está conmigo? ¿Es que qué? Persevera. Entonces, cuando dice el que persevere hasta el fin, este será salvo, está dando una conclusión del que tiene las características porque Dios lo ha salvado. Amados hermanos, yo quisiera decir, cuando usted me dice, yo he recibido al Señor Jesucristo en mi corazón, yo soy salvo, ¿sabe qué digo yo? Amén. Pero la prueba verdadera va a ser que usted siga perseverando. No será en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Mucha gente se ha quedado a medias. Mucha gente, amados hermanos. Pero todos, oiga, y quiero que le quede claro eso. El Señor Jesucristo dice, yo conozco mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz y me siguen. La característica de la oveja es que sigue a Cristo. ¿Y yo qué garantía tengo de eso, pastor? ¿Y dónde estás, pues? ¿Estamos perseverando o no estamos perseverando? Como decía mi abuelita, antes, pero perseveramos. ¿Por qué? Porque nos sostiene Dios, amados hermanos. Yo quiero que usted piense, vamos a leer unos cuantos versículos, porque no quiero que usted se desprenda, oiga esto, se desprenda de la obligación que nosotros tenemos. Vamos a buscar, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses, por favor, capítulo 1, versículo 6. Oiga esto, por favor, y esta es una promesa que Dios le hace a usted. Y si usted se pierde, amados hermanos, es que Dios no cumplió su promesa. Oiga esto, ¿estamos ahí? 1, 6, dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, si usted se deja, la va a completar. ¿Dice así? El que se deje discipular va a llegar. No dice así. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué dice? La buena obra, ¿qué pasa? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, amados hermanos. No nos vamos, oiga, si usted ha sido llamado verdaderamente por Cristo, no nos vamos a quedar. Ahora, busque Hebreos capítulo 7, versículo 25, por favor. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Porque de igual manera como nosotros podemos darnos cuenta de Mateo 24, todos los textos donde hay una condicionante tienen que ver que si usted ha sido llamado, que si usted ha sido redimido o no. No si usted tiene la capacidad en su ser. No, es que si Dios lo salvó o no. Vean lo que dice, por favor. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice, por lo cual puede también salvar, ¿cuánto? ¿Y cuánto es perpetuamente, iglesia? Para siempre. ¿Salvar cuánto? ¿Y si se pierde?
Mire lo que dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque yo no me pierdo. ¿Aló? Porque el Hijo de Dios no se pierde. ¿Pero por qué perseveramos? Ve ese texto, por favor. Le voy a dar chance que copie. ¿Ah? Por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Mire, se siente bonito cuando alguien le dice, mire hermana Ana, estoy orando por usted. ¿Cómo se siente? Cuando estoy orando por usted, estoy orando por usted. ¿Usted se siente bien? ¿Sí o no? Y vemos el resultado de las oraciones. Dios escucha la oración de sus hijos. Pero ¿sabe qué? La mayor oración no es de los hermanos. Es Jesús intercediendo por usted, hermano. Hay familia que ni se acuerda de uno ni lo quiere ver. La hemos regado tanto, nos hemos equivocado tanto. Ay, ya viene este. Y no pierden ellos el resentimiento por lo mal que nos comportamos alguna vez y por más perdón que usted quiera pedir. No nos quieren ver. Sin embargo, a la persona que más hemos ofendido es al Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso nos ama de tal manera que mandó a Jesucristo, amados hermanos, para podernos perdonar. Y no le basta eso, sino que nos da el poder de creer en Él para que su intercesión sea efectiva en nosotros. Entonces, iglesia, mire, nosotros podemos caminar, oiga bien, confiadamente. Busque por favor Efesios, retrocedamos un poquito, Efesios capítulo 1, versículo 13. Corra por favor, que ya nos pasamos del tiempo y me voy a regañar yo solo. Efesios, por favor, mire lo que dice. Capítulo 1, versículo 13. Ponga atención a esto. Dice, en Él, ¿en quién? En Cristo. Vosotros también, habiendo, oiga esto, oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, ¿en qué creímos? En el evangelio. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿de qué? De la promesa. Amados hermanos, ese sello a través del Espíritu Santo es una garantía que usted no se va a perder. Y después dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Algunos de ustedes yo los he visto jactarse mucho de que tienen una garantía de algo. Pues mire, yo tengo una inversión y sacan ahí sus hojitas de inversión. Tengo esto y me está redituando tal cosa y tal cosa. Sin darse cuenta que de repente la bolsa baja, brodería, se perdió todo. Pero ese sello nunca se perderá. Ahora, vea esto, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Ponga atención a este texto, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tenemos ahí? Aleluya. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 5. Oiga esto lo que dice. Aquí estamos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, oiga esto, incorruptible, quiere decir que no se arruina, incontaminada, quiere decir que no hay nada que lo puede echar a perder, e inmarcesible, quiere decir que no se marchita, reservada, oiga esto, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quiénes? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué le guarda a usted, iglesia? ¿Su capacidad? No lo creo. Nos hemos equivocado tantísimo como para pensar que vamos a tener la potencia suficiente para mantenernos sin caída. No hay manera. Ahora busque por favor Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Ya casi terminamos, iglesia. Téngame paciencia. Juan, capítulo 8, versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Oiga esto. Y esta es una condicionante que usted tiene que verlo de la misma manera. Dice Juan, capítulo 8, versículo 31. Dice la palabra de Dios, estamos 29, 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes les dijo?
¿Cuál era la característica de los judíos? Que habían creído en Él, ¿sí? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amados hermanos, ¿cómo es que nosotros perseveramos? ¿Cómo es que nosotros vamos a conocer la verdad? Ellos habían creído porque habían tenido un pensamiento positivo respecto al Señor, pero no lo conocían como Señor. Nunca lo descubrieron como Señor, porque si no, mis queridos hermanos, no lo hubiesen crucificado. Hebreos capítulo 3, versículo 14, y creo que con esta nos vamos a quedar. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Amados hermanos, ¿y esto de qué me sirve, pastor? Mire, cuando usted camina inseguro, usted camina nervioso. Cuando usted pasa a exponer algo, hablaba con uno de mis hijos la otra vez, le decía, mira hijo, la única manera como tú puedes exponer algo con tranquilidad y con no ponerte, que aunque los nervios no te van a distraer, es que tú conozcas perfectamente el tema, que lo leas y lo leas y lo leas y lo leas. De manera que aunque estés nervioso lo vas a decir bien. Esa es la única manera. Entonces vea, por favor, Hebreos capítulo 3, versículo 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Qué somos hechos? Participantes de Cristo, de su muerte, porque con su muerte Él nos salva. Pero mire, con tal que, con tal que, ¿qué quiere decir? ¿Qué querrá decir esas tres palabras? Con tal que es una condición. Vamos a ir con tal que pagues el pasaje. Vaya, ahí nos vemos allá. Si tiene para pagar, usted va. Si persevera, usted lo alcanza. ¿Y cómo persevero? Si Dios me sostiene. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Y eso, amados hermanos, solo Jesús lo puede hacer. Y perdonen, Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Iglesia, muchas veces, Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Muchos hermanos me han dicho, no, pero es que yo no creo, pastor, yo no creo que estar capacitado. No, pastor, yo creo, no, ¿para qué? Yo mejor busque otra persona. Amados hermanos, no porque yo vea en usted aptitudes, características buenas. No, es que si usted es hijo de Dios, el Espíritu de Dios va a obrar en usted. Y de la Biblia dice que Dios nos hace aptos para toda buena obra. No por mi capacidad, sino que porque Dios me capacita. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Óigame, vuelvo. Estas cosas os he escrito a vosotros. ¿A quiénes? A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién acá cree en el nombre del Hijo de Dios? Pues para ustedes esta noticia, para que sepáis, oiga esto, para que sepáis, para que te enteres, para que estés seguro de que tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Miren mis hermanos, hay dos tiempos, porque la vida eterna no puede tenerla si usted no cree en el Hijo de Dios. Pero al final le dice, y para que creáis en el Hijo de Dios, y para que, como dice el apóstol Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Entonces, todo lo que enfrentamos, no lo enfrentamos en nuestra capacidad, sino que todo lo que enfrentamos, sea duro o no tan duro, sea doloroso o sea bueno, lo presentamos, lo pasamos y salimos adelante por la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Amados hermanos, quiero decirle algo y con eso termino y quiero pedirle a los hermanos del Ministerio de Alabanza que pasen. Usted que tiene tantas dudas de su vida cristiana, usted que tiene quizás tantas dudas respecto de su capacidad de perseverar, quiero decirle algo. Descanse en Jesucristo. Pastor, yo no creo que puedas soportar la tentación. Dios te dará las fuerzas.
Pastor, yo creo que al final no voy a llegar. No se preocupe. Cada día tiene su propio mal. Preocúpese ahora. Enfrente las pruebas de hoy. Enfrente las dificultades de ahora. Que Dios, al igual que hoy, mañana, siempre nos va a sostener. Entonces, ¿es porque yo persevero o es porque yo soy preservado? Cristo nos preserva. Pongámonos de pie, iglesia. Pongámonos de pie y démosle gracias a ese Señor que si no fuera por su palabra, si no fuera por su intervención y si no fuera porque Él nos sostiene, no tendríamos de verdad ningún tipo de esperanza. Oh sí, Señor. Muéstrame tu corazón. Muéstrame tu verdad. Llévame al Golgota, donde está mi identidad. Llévame al Getsemaní. Oiga esto. Donde tú sufriste por mí. Digamos todos. Toma todos mis pedazos y hazme otra vez. Quiero volver hoy a tu verdad. Toma todos mis pedazos y hazme otra vez. Todas mis grietas, restauralas hoy. Toma todos mis pedazos y hazme otra vez. Quiero volver hoy a tu verdad. Toma todos mis pedazos y hazme otra vez. Todas mis grietas, restauralas hoy. Todas mis grietas, restauralas hoy. Padre Celestial, hoy nos rendimos delante de tu presencia, Señor. Te imploramos, Señor, que tu gracia envuelva este lugar y a cada uno de los que estamos acá. Algunos, Dios, sé que tienen muchas dudas en su corazón si podrán soportar. Pero ayúdanos, Padre, a que podamos entender y confiar, Señor, que no son mis fuerzas, sino que son tus fuerzas. Que no es que yo voy a ser vencido, es que tú nunca puedes ser vencido, Señor. Que no es que a mí se me puede olvidar algo, no, es que tú no olvidas nada. Bendito Dios, hoy descansamos en ti. Y te suplicamos, Dios, que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, y que nos permitas hoy, Padre Celestial, tener un nuevo estilo de vida, Señor. Seguros, y aunque se burlen de nosotros y nos digan, tú vas a caer, tú no vas a soportar, nosotros poder estar confiados que sí soportamos porque tú estás con nosotros. Si hay alguien aquí que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, queremos de todo corazón que hoy le entregue su vida al Señor. Si hay algo en su corazón que le mueva a entregarle su vida al Señor, si su corazón le dice debes hacerlo, yo quiero decirle hágalo. Entréguele su vida al Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento en que su vida puede cambiar delante de los ojos de Dios. Mi amigo, usted que está en su casa, gracias por haber estado con nosotros. Va a salir una oración en su pantalla, repítala con fe. Dios quiere salvarle. Gracias Dios, gracias Padre, porque tu infinita misericordia siempre está con nosotros. Gracias Padre, terminamos este servicio y nos proyectamos hacia el día de mañana, Señor. Pero primero, permítenos descansar en paz, Señor, ahora en esta noche y mañana levantarnos, Padre, con la actitud de vencedor, porque tú estás con nosotros. Y como nos enseñó la hermana Lucy, porque el poderoso gigante está en nosotros, para que tengamos una vida llena de victoria. Sí, de luchas también, pero victoriosos en ti. Gracias, Padre, gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Te amamos, Rey, con todo nuestro corazón. Y te digo, Señor, hoy, no por nuestra capacidad, sino que nos rendimos a ti y sabemos que todo le irá bien. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Terminamos cantando con nuestros hermanos antes de terminar el servicio.